Bienvenido a Aromas de un Gaditano. Como habéis podido ver en la miniatura, hoy os traigo el nuevo lanzamiento de la casa de Emporio Armani, Stronger With You Powerfully. Vamos a hablar acerca de la fragancia, de si merece la pena adquirirla o no, debido a que ya existen varios flankers de esta fragancia y veremos si aporta algo nuevo o no aporta absolutamente nada y por tanto no es necesario adquirir este nuevo lanzamiento. Tras la intro hablamos de Stronger With You Powerfully. Sentaros, poneros cómodos, esto es Aroma de un Gaditano, yo soy David y os espero tras la intro. Como he comentado anteriormente en la intro, vamos a hablar acerca del nuevo lanzamiento de Stronger With You Powerfully. Aquí lo tenéis, ¿ok? Este es el perfume. Como habéis visto, ya le tengo dado un poco de tralla, ¿vale? Así que vamos a hablar acerca de las notas y posteriormente os comento qué me transmite esta fragancia. Notas de salida de Powerfully. La salida es mandarina y cereza. El corazón tiene lavanda y especies. Y la base tiene amberwood, vainilla y castaña. Chicos, ¿qué me transmite esta fragancia cuando la atomizo inicialmente? La salida de la fragancia. No es necesario que te acerques la mano para percibir el aroma, ¿ok? Pero de todas formas, la sensación que te transmite esta fragancia es una sensación de una mandarina jugosa, vibrante, acompañada de un acorde de cereza. Ese acorde de cereza te da una sensación licorosa. ¿Por qué licorosa? Porque esa cereza se siente ácida, se siente oscura, ¿ok? Esa sensación licorosa te va a transmitir como cierto carácter, o le va a transmitir a la fragancia en su salida cierto carácter maduro, cálido, seductor, ¿vale? A la fragancia. También se percibe cierto matiz anisado y cierto matiz dulce en la fragancia en su salida, chicos. Esa salida, como ya he dicho, es una salida cálida y podréis decir, bueno, David, ¿cuánto dura el aroma de cereza? Pues puedo decir, mira, la cereza es perceptible claramente alrededor de desde 20 a 40 minutos, dependiendo, me imagino, del tipo de piel. A mí, entre 25 y 30 minutos, 35 minutos es lo que he ido percibiendo el aroma de la cereza. A partir de los 35 minutos empiezo a sentir cómo las notas de corazón empiezan a incidir claramente ya en la fragancia, empiezan a apoderarse de la fragancia para equilibrar el dulzor que tiene en la salida y la calidez que tiene en la salida y empieza a equilibrar la fragancia. Es decir, las notas de lavanda y las notas especiadas aportan frescor a la fragancia para coger y equilibrar esa parte dulce y que no se vuelva empalagosa y que tampoco sea excesivamente cálida, ¿ok? A medida que la fragancia va a ir transicionando hacia el secado, es decir, va llegando cada vez más al secado, vamos a ir notando cada vez más esa sensación de ese ADN clásico de los Stronger With You. Vamos a notar esa castaña dulce, ahumada, bañada en una vainilla cremosa, con un matiz amaderado, ¿ok? Esa es la sensación que vamos a tener cuando empieza a secar. Esa sensación la vamos a tener desde aproximadamente la hora y poco, hasta la séptima hora, octava hora, que son las horas de rendimiento que tiene la fragancia sólidas y en las que vamos a percibir la fragancia bastante bien. Es decir, en su salida inicial es un pelotazo, es una bomba, es decir, te llena una habitación, llama muchísimo la atención y esa sensación la vais a tener aproximadamente durante hora y pico. A medida que ya va transcurriendo esa hora y pico hasta la séptima o octava hora, lo que sí vais a notar es que es una fragancia que tiene una burbuja densa a tu alrededor, es decir, te vas a notar perfectamente el aroma, lo van a sentir, cuando te muevas la fragancia la vas a dejar donde hayas estado, es una fragancia explosiva, llamativa, ¿ok? Una fragancia que genera cumplido, es una fragancia, como ya he dicho, con un rendimiento bueno, muy bueno,
y con una estela y una proyección también muy buenas y muy ricas. Va a llamar la atención, va a generar cumplidos, una fragancia que bajo mi punto de vista es una fragancia que es para usar para salidas, para ocasiones especiales en las que quieras llamar la atención, para una cita, para cualquier situación de esa, otoño, invierno, lo suyo sería de noche, pero si la usáis a mediodía, que sea una mañana fresquita, ¿ok? Porque pega, ¿ok? Una fragancia que tiene menor performance, bajo el punto de vista, que la Intensely, pero que la noto yo que su carácter debe ser así, que no debe ser una bomba de proyección estéril y rendimiento y que llame excesivamente la atención. ¿Por qué? Porque, chicos, esto es una fragancia que yo la siento más madura. Al ser una fragancia más madura no necesito una fragancia que proyecte 50 metros con una estela de otros 50 metros y que me dure 10 o 12 horas, ¿vale? No, ¿ok? Necesito una fragancia que me genere una burbuja consistente, densa, a mi alrededor, ¿okay? Que las personas que se acerquen, que se sienta madura, que se sienta una fragancia que gusta, que cumple, que genera cumplido, que no va llamando la atención a 30 metros, ¿vale? Que no te va abriendo la puerta de las discotecas, ¿ok? Eso es lo que, a lo que me refiero. Es una fragancia que en cuanto a rendimiento, proyección y estela es el adecuado para el carácter que tiene la fragancia, ¿ok? Por eso mismo me he quedado con esta fragancia y la de Intensely se la he regalado a mi hijo, lo que me quedaba de la Intensely, que estaría unos 70 mililitros o 60 mililitros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, compartir y comentar. Chicos, si tenéis cualquier flanker de Stoner With You y la habéis comparado con esta, comentármelo en los comentarios abajo y comentarme qué os parece comparándola con los otros flankers. Yo os puedo hablar simplemente de la Intensely, ¿ok? Y bajo mi punto de vista, como ya he dicho, siento la Intensely una fragancia más juvenil, que tiene mejor performance que la Powerfully, pero, chicos, la Powerfully es una fragancia que está hecha, bajo mi punto de vista, para lo que está hecho, y es una fragancia más madura, gustosa, ¿ok? Con ese acorde de cereza que se adapta a estos tiempos modernos en los que casi todas las fragancias que están saliendo tienen ese acorde de cereza, es la moda. Si os ha gustado el contenido, chicos, lo dicho, suscribiros, darle a la campanita, que es importante para el canal, es importante para mí. Así que, chicos, me despido de vosotros, como lo suelo decir siempre, cogeros por la sombrita, pa'lante, cartucho al cañón, y nos vemos los culos, o eso espero.